Estamos en el horario del curso de antropología y vamos a aperturar la primera parte de la guía número 4. Para dar seguimiento al tema de la guía 3, vamos a hablar de los periodos culturales de la época indígena. Aquí hace referencia a los siguientes. Hace referencia al paleoindio, arcaico y formativo, que esto es conocido como el preclásico, el clásico, que el clásico está dividido en el estadio medio y tardío, y el posclásico, que es la decadencia de las culturas indígenas. Algo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. América, y hablo de todo el continente, fue poblada por diversos grupos indígenas. No solo existieron los mayas, no solo los aztecas y mucho menos solo los incas. Tanto en la parte norte de América, en la parte centro de América y en la parte sur se desarrollaron diferentes culturas. Ahora bien, por el avance que tuvieron estas, unas se desarrollaron más que las otras. Algunas otras, por ejemplo, acá en Guatemala usted sabe que hay 22 grupos étnicos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Están los cachiqueles, los mam, los ishi, los poconchi, los quechí, están los quiché. Hay diferentes grupos étnicos, pero de estos 22 sobresalen unos más que otros, ¿verdad? Porque probablemente son los que viven o los que ocupan la mayor parte del territorio nacional, los que aún dominan en cuanto a su idioma, aún lo tienen presente, en cuanto a las costumbres y tradiciones, aún están presentes. Entonces, obviamente, predominan más unos que otros. No quiere decir que los otros no existan, sí, pero ya a muy bajos porcentajes de población, ya sus costumbres, sus tradiciones se han ido modificando y estos van a ir desapareciendo porque no hay tanta conservación. Entonces, así como lo vemos hoy en la actualidad, así sucedió tiempo atrás. Habían muchos indígenas, habían muchos grupos indígenas, pero sobresalieron o se destacaron unos más que otros. Independientemente de ello, tomemos en cuenta que todos sufrieron o pasaron por diversos periodos en su forma de vida, en su forma de comportarse, en su entorno, la naturaleza. Usted sabe que la naturaleza es cambiante. Por ejemplo, yo no sé si usted recuerda ayer en la mañana un sol radiante, ¿sí o no? El sol estaba bien puesto, la luz, el cielo azul. Mire hoy cómo está, nublado, hasta hay frío. Y entonces, así como todo cambiaba, ellos también cambiaron. Cambiaron en su forma de pensar, en su forma de vivir, de lo que ellos se alimentaban, todo eso fue cambiando, se fueron desarrollando. Entonces, a eso se le llama periodos, dice, periodos culturales de la época indígena. Entonces, época indígena, ¿por qué razón? Porque en su mayoría en el continente, vuelvo y repito, el continente americano fue poblado por diversos grupos indígenas que fueron sobresaliendo unos más que otros. Ahora bien, se hace referencia a estos periodos o a estos diversos escenarios y vemos que habla de un paleoindio, un arcaico y un formativo. Entonces vayamos al primero. Ahora dice, periodos culturales de la época indígena. Dice, ¿con cuánta frecuencia se emplean despectivamente los términos indio o indígena como sinónimo de salvaje o incivilizado? Responde a esta idea del indio a la realidad. ¿Vivían efectivamente en estado de barbarie nuestros indígenas? ¿Fue semejante su evolución a la de los primitivos habitantes del viejo continente? Son algunas interrogantes que se plantean, porque si hablamos de Guatemala, el extranjero piensa y tiene la idea que en Guatemala hay indios. Usted ha visto una imagen de un indio, ¿verdad? Sí, la ha visto. Vamos a proyectar aquí en pantalla para que vayamos viendo un poquito. Yo les contaba a ustedes una experiencia que yo tuve en donde un extranjero, estábamos realizando un trabajo de la carrera, de la universidad, y el extranjero me hizo referencia y me dijo que él venía a Guatemala y él quería conocer a los indios de Guatemala. Y entonces yo dije que quiere conocer, porque indios literal no hay en nuestro país. Vean
que con su taparrabo, su penacho, ¿verdad? ¿Hay esto en Guatemala? No lo hay. No, nuestra cultura no, de hecho, nosotros, indio es el calificativo que se les da a los de la India, no hay. Entonces, cuando él me dijo esto, pues yo traté de explicarle con otro compañero que dominaba mejor el inglés, que en Guatemala no existían los indios, no habían indios, porque el extranjero cree que al venir a Guatemala él va a encontrar, qué sé yo, de repente un grupo de hombres viviendo, construyendo pirámides, metidos entre las cuevas, en la montaña, salvajes, sin poder hablar. Esa es la idea que tiene, porque desde el punto de vista cultural, Guatemala tiene mucha población indígena. Entonces, ¿de dónde se acuña el término indio? Cuando los españoles vienen al continente, los españoles creyeron que habían encontrado las Indias y entonces a los habitantes indígenas que ellos encontraron les dan el calificativo de indio. Ahora nosotros, cuando digo nosotros, es la población guatemalteca, empleamos el término indio para referirnos a alguien de una manera despectiva, ¿sí o no? Pero estamos cerrados incluso en ese concepto e incluso, y es muy lamentable ese hecho, de que muchas personas guatemaltecas se refieren a una persona que porta un traje típico, que porta un traje regional con el término de indios. ¿Ha escuchado usted eso? ¿En dónde lo compró? Allá con la indita del mercado, dicen. Qué falta de conocimiento y qué ignorancia tan grande de tratar y referirse de una manera tan despectiva a una persona. Mayormente estamos hablando de alguien que le da color, que le da vida a nuestro país, y estamos hablando de la cultura indígena, de las culturas indígenas en Guatemala, y en este caso hablamos de la maya, compuesta por 22 grupos étnicos. Entonces es una realidad social. Hoy las clases sociales en Guatemala no son calificadas o clasificadas por cuántos bienes materiales yo tengo. De hecho, hay un estudio, lo vamos a hacer más adelante quizá, en donde se hace una clasificación de los estatus o de los niveles sociales. Y yo les preguntaba a sus compañeros, ¿en qué estatus creen ustedes que están? Y hacíamos y leíamos, y es lamentable ver que el estatus social en Guatemala está clasificado por porta o no porta un traje típico, domina o no domina un idioma materno. Y entonces es una estratificación social y los ponen hasta el piso más bajo, por el simple hecho, que no es simple en el sentido de que no valga, sino por pertenecer a la población indígena de nuestro país. Qué fuerte es ver esa realidad social. Y pasó lo mismo en tiempo atrás. Si hoy en día vemos racismo y discriminación, en tiempo antiguo eso fue algo que marcó mucho a las sociedades. Cuando los españoles ingresan al continente y observan que hay población, ellos vinieron y encontraron a la cultura maya. Ahora vean, ellos vinieron y encontraron a las culturas mayas. Vamos a ver, esperemos ahí que cargue. Y encontraron esto, encontraron ruinas, estelas, palacios, edificios, encontraron altares, encontraron centros ceremoniales, pero encontraron a estos personajes que de hecho de manera caricaturesca e incluso algunos han querido imitar lo que es o lo que fue parte de los mayas antiguos. Hoy en día decimos que los mayas no desaparecieron, sino que fueron evolucionando. Hoy en día son los grupos étnicos que están en nuestro país. Ellos vinieron y encuentran esto y en efecto pues ellos utilizaban sus penachos, tenían taparrabos, pero eso era en general en todas las culturas indígenas. Ellos tenían entre los elementos que los identificaban, la historia cuenta que los mayas eh, utilizaron muchas figuras, ellos se perforaban el cuerpo, utilizaban plumas de animales, utilizaban pieles de animales para poderse cubrir. Entonces, cuando los españoles vienen y se dan cuenta de esto, entonces ellos dicen, encontramos indios. Ahí es donde se da ese término. Pero veamos, y dice, fue la primera etapa de nuestra historia continental. Duró varios milenios, desde la entrada de los primitivos pobladores de América a América hace más de 400.000 años hasta la llegada de los conquistadores europeos. Se le denomina así porque durante dicha época el continente estuvo habitado exclusivamente por indígenas. Sin embargo, la mayoría de los científicos prefieren llamarla época precolombina
o época prehispánica o época prehistórica. Entonces, antes la historia se divide en dos, la prehistoria y la historia, mire pues, por eso aquí está hablando de precolombino, prehispánico o prehistórico. ¿Por qué? Porque fue antes del ingreso de los españoles hubo una historia, que es la de los mayas o de las culturas indígenas. A la llegada de los españoles, a la fecha, encontramos otro fenómeno, otros acontecimientos, otra forma de vida impuesta por la cultura española, y a esa le llamamos la historia colonial, ¿sí? Entonces, o la colombina, ¿ha escuchado usted esos términos? Entonces, aquí cuando dice precolombina es antes de la colonia, antes de los colonos o los colonizadores, antes de eso hay una historia. Cuando entran estos a la fecha hay otra historia. Por eso se marca, o el término que se utiliza es precolombino, prehispánico o prehistórico. Entonces hubieron escenarios antes de. Ahora, conviene, dice, procesar que el término prehistórico no significa que la historia de nuestros indios comenzó con el descubrimiento de Colón. No existe, no existe, ¿qué dice? Pueblos sin historia, pero sí pueblos cuyo conocimiento científico se hace más difícil que otros. Como ya sabemos, la división entre historia y prehistoria es metodológica. Se debe a que los procedimientos para recoger información sobre el pasado son diferentes según se trate de sociedades que tenían estructura o de sociedades que no dejaron ninguna información escrita. Por consiguiente, debido a que no hay testimonios escritos sobre el desarrollo de la casi totalidad de los primitivos pobladores de América, algunos científicos consideran que la época indígena corresponde a la prehistoria de América. Desde luego, esto no es válido para aquellos pueblos de los que tenemos inscripciones y documentos escritos. Entonces, cuando vienen los colonos y ellos encuentran a los indígenas, estos, antes de la llegada de, ellos habían sufrido el proceso del paleoindio, la etapa del paleoindio, el arcaico y el formativo. Se encontraban en el clásico, o sea, ya un nivel de desarrollo en esa época. Obviamente, comparado a la actualidad, era un nivel bajo, pero en esa época ellos ya estaban en un nivel de desarrollo cuando ingresan los colonizadores y entonces se rompe esa línea. Entonces ya no siguen las culturas indígenas avanzando. Por eso es que nosotros vemos esto. Vemos que hay, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto ahorita cerca de Petén, cerca de la isla de Flores, se está descubriendo un nuevo sitio arqueológico. No sé si ya vieron en las noticias. Ayazán le dicen, y están viendo que hay una serie de montículos que están soterrados, o sea, se le llaman montículos porque ya la vegetación los cubrió, entonces quieren hacer estudios. De hecho, el gobierno ha destinado no sé cuántos millones para poder para poder pagar equipo científico, arqueólogos y todo, tener máquinas para poder limpiar el lugar y poder poner a la intemperie todos esos sitios, todas esas estructuras que aparentemente se encuentran en ese lugar. Pero a la llegada de los españoles, ellos ven esto, ellos empiezan a apreciar que estaban estas ciudades mayas. Y estas ciudades mayas, para ese entonces, ellos ya estaban en el clásico, ya estaban en un nivel de desarrollo, pero para poder llegar al clásico, ellos tuvieron que atravesar el paleoindio, el arcaico y el formativo, que la antropología le llama salvajismo en el estadio inferior, medio y superior. ¿Lo recuerdan? Que se los expliqué. ¿Sí? Entonces, la antropología, por su parte, tiene una postura, pero la historia nos habla de lo que estamos viendo ahora en pantalla. Habría que, obviamente, ver el punto de vista, ¿verdad? O el enfoque de estudio. Nos tendríamos que centrar en ello, ¿verdad? Pero lo que quiero que usted vea y comprenda es que si usted compara y lee lo que vimos en la guía 3 y lo compara a lo que está ahora en la guía 4, hay mucha similitud. De hecho, en resumen y de manera más abreviada, lo vamos a encontrar en esta tabla. En esta tabla encontramos, aquí dice en el paleoindio,
¿Qué pasó en el Paleoindio? Dice, abarcó miles de años desde que llegaron los primitivos inmigrantes a América hasta el 7000 a.C. Aproximadamente se lo denomina Paleoindio porque proviene de la palabra griega palaios, que significa antiguo. Otros autores prefirieron llamarlo lítico, de la palabra griega litos, que significa piedra, porque todos los hallazgos culturales que pertenecen a este periodo son utensilios de piedra. Entonces, por eso se le llama paleoindio, porque se desarrollaron, por ejemplo, si vamos a las características, miren, utilización de punta de proyectil, raederas y otros objetos de piedra. Por eso es que le llaman paleoindio. Otra de las características. Durante esos milenios hubo fríos intensos debido a los avances del glaciar Wisconsin y etapas templadas durante las interglaciaciones o retrocesos de los hielos. Existen muy pocos vestigios culturales con antigüedad mayor de 30.000 años antes de Cristo. Está comprobado que a partir de estos años vivieron cazadores superiores de mastodontes, mamuts, megaterios, caballos salvajes, bisontes de cuernos, perezosos, gigantes, camellos, prehistóricos y otros animales de clima frío que ya se extinguieron. Entonces, los primeros pobladores, los primeros que llegaron al continente americano, la teoría dice muchas cosas. La teoría dice que pasaron por el estrecho de Bering, otros dicen que migraron de las islas de las Pampas argentinas, otros dicen que de las islas de la Melanesia, Polinesia y Australia fueron migrando hasta llegar a poblar el continente americano. ¿Cuál haya sido el origen de los primeros pobladores a América? Se encontraron que el clima en ese entonces, según la teoría y la ciencia, dice que los glaciares se congelaron. Entonces, usted sabe que, por ejemplo, cuando cae hielo o cuando cae neblina, por ejemplo, en los países del norte, Estados Unidos, Alaska, Canadá, allí neva. Aquí en Guatemala no. Entonces nosotros vemos que hay mucha vegetación, hay árboles, dan frutos, la tierra es fértil. Pero si cayera una helada, cayera hielo, que ya se ha dado, de hecho hace unos meses creo que fue en la parte de San Marcos, cayó una helada, ustedes saben que recubre todo y mata la vegetación porque es frío, se muere. Entonces no había vegetación por el fenómeno de la naturaleza. Habían animales de clima frío y los primeros pobladores necesitaban subsistir. Entonces, ¿qué hacen? Cazar animales de clima frío. Y la teoría dice que existieron estos animales, estas especies, ahora ya no hay, pero que sí existieron. Entonces, la realidad, su entorno hizo que ellos interactuaran con lo que ellos tenían, pero así como la naturaleza, su entorno fue cambiando, ellos también fueron en un avance. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. De hecho, a la actualidad nosotros avanzamos. Yo no sé ustedes, pero nosotros en casa, con mis hermanos, a veces vemos fotografías de cómo éramos hace, qué sé yo, unos 10 años atrás. Alguien lo ha hecho, unos 5 años atrás y causa gracia, ¿verdad? Incluso nosotros hasta nos reímos, mira cómo te vestías, y risa, y risa. Mira qué zapatos utilizabas. Mira, incluso con mi mamá a veces nos reímos y le decimos, porque mi mamá tenía como un estilo para todas las mujeres, ¿verdad? Entonces, nosotros nos reímos de eso, pero hoy nos comparamos, obviamente, y ya cambiamos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que la sociedad ha ido en avance. Ahorita, uno de los avances que está teniendo la sociedad es la tecnología, ¿sí o no? Antes que todos tuviéramos acceso a un teléfono, no. Por ejemplo, yo estoy hablando hace 12 años, que fue como cuando tuve mi primer teléfono. Mi teléfono fue un frijolito, así chiquitito, un Motorola gris. Chiquitita era la cosita, así pequeñito. Apenas se podía ver la pantalla, no solo yo ni miro, pero era una pantallita así chiquitita. Y entonces ahí estaba usted mensajeando, escribiendo, ni siquiera que WhatsApp, Facebook, qué sé yo, otras redes sociales, no había. Usted incluso sabe cómo se mandaban mensajes. Se mandaban mensajes en mensajín.com por internet. Si usted quería chatear con alguien, mensajín.com, no sé si ahora funcione o no, usted le dará risa, creo yo. Si yo le digo, vaya a mensajín.com y póngase a chatear con alguien. Es decir, qué loco, ¿verdad? Está Messenger, está WhatsApp, hay otras redes. Entonces, así tenemos que entender que las sociedades van en avance, van en un constante desarrollo. ¿Será que antes todos teníamos acceso a una computadora?
Las primeras computadoras que surgieron fueron las de escritorio. Bueno, yo gracias a Dios no tuve de esas, ¿verdad? Que es cabezototototas que estaban ahí, no sé si alguien todavía tiene de esas de escritorio, que el CPU y cómo hace ruido, cuando está cargando, ¿verdad? Ustedes, pero ahora la tecnología avanzó. Y si yo no quiero esto que todavía parece ser muy grande, una tablet con teclado. Voy y vengo, de hecho, hasta en este bolso habría una tablet, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos en un desarrollo, las sociedades están en un constante desarrollo y eso fue lo que les pasó a los primeros primitivos. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por cuestiones de tiempo me voy a detener hasta acá. Recuerden que este material se lo voy a compartir para que ustedes empiecen a leer y conocer. Esto es parte de la prehistoria, ¿sí? O de la historia precolombina.